La recepcionista de Novus Corp la hizo esperar 3 horas como si fuera nadie. No sabía que esa mujer, sin importancia, acababa de firmar los documentos que la convertían en la nueva dueña del edificio entero. Valentina Ríos llegó a la sede principal de Novus Corp en una mañana que olía a lluvia reciente y café de oficina. Cargaba una carpeta de cuero sin marcas visibles, llevaba ropa sencilla pero impecablemente planchada, y tenía una expresión de calma que, para quienes sabían leer a las personas, debería haber bastado como advertencia. Pero nadie en esa recepción de mármol blanco y paredes de cristal se molestó en leerla. Pamela Vázquez llevaba 4 años detrás del escritorio de recepción de Novus Corp y había desarrollado en ese tiempo una habilidad que ella misma consideraba casi artística: la capacidad de clasificar a las personas en los primeros 3 segundos de verlas. Había clasificaciones que abrían puertas y clasificaciones que mantenían a la gente esperando en los sillones de la zona de espera. Esos sillones grises que crujían sutilmente y que nadie había reemplazado en años. Valentina, según la clasificación instantánea de Pamela, era definitivamente del segundo tipo. «Buenos días», dijo Valentina al llegar al mostrador, colocando su carpeta sobre la superficie con un gesto tranquilo. «Tengo una reunión programada en el piso ejecutivo para las 10 de la mañana». Pamela levantó la vista de su pantalla, apenas lo suficiente para evaluar a la mujer frente a ella. Sin joyería llamativa, sin tacones de marca reconocible, sin el tipo de perfume que perfumaba el aire antes de que la persona llegara al mostrador. Carpeta genérica, bolso modesto, todo incorrecto, según el código no escrito que Pamela había elaborado a lo largo de sus 4 años de servicio. «¿Nombre?», preguntó sin modificar su expresión. «Valentina Ríos». Pamela tecleó el nombre con 2 dedos, despacio, como si el teclado le pesara. Revisó la pantalla, frunció levemente el ceño, volvió a revisar. «¿Ríos? No aparece en la agenda confirmada del piso ejecutivo. Debería aparecer». La reunión fue coordinada por la oficina del licenciado Galván con la secretaria del director general. «Pues aquí no aparece», repitió Pamela, con el tono de quien ya ha cerrado una conversación antes de que la otra persona haya terminado de hablarla. «¿Tiene algún documento, tarjeta de presentación, algo que confirme su identidad y el propósito de su visita?» Valentina abrió su carpeta con calma y extrajo una tarjeta. Pamela la tomó sin mirarlo 2 veces. La colocó junto a su teclado como si fuera un papel sin importancia, y dijo: «Voy a verificar con el asistente del director. Tome asiento, por favor. En cuanto tengamos confirmación la llamamos». Los sillones grises que crujían estaban a 6 metros del mostrador de recepción, flanqueados por plantas artificiales que nadie había sacudido del polvo en semanas. Valentina caminó hacia ellos sin prisa, eligió el que miraba directamente hacia el vestíbulo principal, y se sentó. Desde esa posición podía verlo todo, y durante las horas que siguieron, vio mucho. Vio llegar a 3 proveedores, que fueron recibidos con sonrisas y credenciales de acceso inmediato, porque sus trajes eran más costosos, y sus maletines tenían iniciales grabadas. Vio a un grupo de ejecutivos que ni siquiera se anunciaron, sino que simplemente cruzaron las puertas de seguridad mientras Pamela asentía con deferencia entrenada. Vio a Marisol Quintero, una mujer de cabello canoso que empujaba un carrito de correspondencia interna y que saludó a Pamela con una sonrisa que Pamela no devolvió. Marisol fue la primera persona en esa recepción que miró a Valentina con algo diferente a indiferencia. Pasó junto a los sillones grises empujando su carrito, y sus ojos se encontraron con los de Valentina por un segundo. Había algo en la mirada de Valentina. Algo difícil de nombrar, pero fácil de sentir para quien había pasado décadas siendo invisible en oficinas exactamente como esa. Una especie de reconocimiento, como 2 personas que hablan el mismo idioma sin pronunciar una sola palabra. Marisol le dedicó una sonrisa pequeña y genuina antes de continuar su camino. Valentina la siguió con la mirada y anotó mentalmente: carrito de correspondencia con rueda delantera izquierda dañada. 3 viajes que Marisol hacía cruzando el vestíbulo por cada hora. Nadie le sostenía las puertas. Nadie le agradecía. Nadie la veía. Todo eso iba a cambiar. Pero primero, faltaba la segunda parte de la mañana. La parte que Valentina, con su capacidad de anticipar comportamientos corporativos que había desarrollado durante 2 décadas de trabajo financiero,
Ya había previsto con precisión casi quirúrgica. Rodrigo Castellanos apareció en el vestíbulo a las 11:15, 45 minutos después de la hora a la que supuestamente debía estar en esa reunión que nadie había podido confirmar. Llegó en el centro de un grupo de 3 personas que caminaban ligeramente detrás de él, en la configuración orbital que los asistentes adoptaban alrededor de los directores que exigían ser tratados como planetas. Llevaba un reloj que Valentina reconoció porque había estudiado cada gasto personal de Rodrigo Castellanos en los últimos 18 meses. El reloj costaba más que el salario anual de cualquiera de los empleados de nivel básico de Novus Corp. Era un detalle revelador. «Pamela», Rodrigo dijo al pasar junto al mostrador sin detenerse. «¿Llegó el consultor de Stratos Capital?» «Sí, señor Castellanos. Ya está en sala de juntas». «Bien». Castellanos ya caminaba hacia los elevadores cuando Pamela, por un reflejo que después ella misma no podría explicar con claridad, añadió: «Señor, hay también una señorita esperando desde las 10. Dice que tiene reunión en el piso ejecutivo, Valentina Ríos». Castellanos se detuvo. Se dio la vuelta con el giro lento y deliberado de quien no está acostumbrado a que le repitan los nombres sin importancia. Sus ojos encontraron a Valentina sentada en los sillones grises, con su carpeta sobre las rodillas, mirándolo con una expresión que no contenía ninguna de las señales que él esperaba. Ni incomodidad, ni urgencia, ni la leve disculpa que la gente pequeña solía proyectar cuando lo miraban directamente. Valentina simplemente lo miraba, tranquila, esperando. «¿Ríos?», repitió Castellanos, como si estuviera buscando ese nombre en una carpeta mental y no encontrándolo. «No conozco ningún Ríos en nuestra agenda». «Así lo dice Pamela también», respondió uno de sus acompañantes, Marco Ibarra, su asistente personal, que tenía la habilidad especialísima de confirmar lo que su jefe acababa de decir y hacerlo sonar como si fuera una aportación. Castellanos se acercó 2 pasos hacia los sillones. Valentina no se movió. «Señorita, ¿en qué puedo ayudarla?» «En nada por el momento. Gracias», dijo Valentina con cortesía perfecta. «Estoy esperando que confirmen mi reunión». «¿Con quién tiene usted reunión?». La pregunta de Castellanos tenía ese tono específico que las personas con poder desarrollan para reducir a las otras, entre amable y condescendiente, como si estuviera hablando con alguien que claramente se había equivocado de edificio. «Con usted, señor Castellanos». Un silencio breve cayó sobre el vestíbulo. Marco Ibarra consultó su tableta con movimientos rápidos. Una de las otras personas del grupo, Andrea Fuentes, la directora de Recursos Humanos, observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba curiosidad y leve desaprobación. Claudia Reyes, asistente ejecutiva del segundo piso, que en ese momento pasaba por el vestíbulo con el teléfono en la oreja, ralentizó el paso para no perderse el intercambio. En el fondo del vestíbulo, junto a la segunda planta de la escalera de honor que nadie usaba porque estaba el elevador, había un joven con una carpeta bajo el brazo que había dejado de moverse por completo. Sebastián Mora tenía 28 años. Llevaba 16 meses como analista financiero junior en Novus Corp y acababa de hacer algo que nadie más en ese vestíbulo había hecho: reconocer a Valentina Ríos. La había visto 6 semanas atrás en una fotografía. Una foto pequeña, casi un formalismo, en la página 23 de un informe sectorial que Sebastián había descargado para estudiar por las noches, porque era el tipo de persona que leía informes sectoriales por las noches. El informe era sobre las principales adquisiciones corporativas del año anterior en el sector tecnológico y financiero. Y en la página 23, junto a una nota sobre la adquisición mayoritaria de acciones en una empresa que el informe llamaba discretamente la firma NBC del sector norte, había una foto pequeña con el pie. Valentina Ríos, analista de adquisiciones independiente. NBC, Novus Corp. Sebastián había leído ese párrafo 3 veces cuando lo encontró. Luego lo había guardado en una carpeta de su computadora personal con el título «Revisar urgente». Luego no había hecho nada con él porque ¿qué podía hacer? Era analista junior. Nadie le iba a escuchar si llegaba a decir que la empresa donde trabajaba había sido adquirida mayoritariamente por alguien que nadie mencionaba. Pero ahora esa mujer estaba sentada en los sillones grises del vestíbulo, y Rodrigo Castellanos le estaba hablando con ese tono que usaba cuando alguien lo molestaba. Sebastián dio un paso adelante. Luego se detuvo. Luego dio otro paso.
Señor Castellanos, dijo desde la distancia, lo suficientemente alto para ser escuchado. Podría ser que la reunión estuviera registrada bajo un nombre diferente. A veces los nombres de las firmas de asesoría. Castellanos ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. Mora, esto no es de su incumbencia. Sebastián cerró la boca. Valentina, que había seguido el intercambio con atención, miró al joven por un segundo. Asintió levemente, un gesto tan pequeño que nadie más lo vio. Sebastián Mora lo vio, y ese pequeño asentimiento fue suficiente para que algo en él se calmara, aunque no supiera exactamente por qué. Señorita. Castellanos volvió su atención a Valentina con la expresión de quien ya ha tomado una decisión y solo está cumpliendo el protocolo de comunicarla. Si no tiene una cita confirmada en nuestro sistema, no puedo recibirla hoy. Le sugiero que contacte a la oficina de mi asistente y programe algo para la próxima semana. Por supuesto, dijo Valentina. Y sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin amargura y sin provocación. La sonrisa de alguien que conoce el final de la historia y está dispuesto a esperar pacientemente a que los demás lleguen a él. Castellanos no supo qué hacer con esa sonrisa. Se sentía extrañamente como si hubiera hecho algo que estaba a punto de lamentarse, aunque no podía identificar qué. Sacudió esa sensación con la facilidad de quien ha pasado años ignorando sus propios instintos de advertencia y giró hacia los elevadores. «Marco, cancela cualquier cosa que pueda estar mal registrada en mi agenda para hoy. Y dile a Pamela que la zona de espera no es un lugar para que la gente se instale a pasar el día». Marco Ibarra asintió, tomó nota y siguió a su jefe. Valentina los vio alejarse. Luego sacó su teléfono, marcó un número y cuando la llamada fue respondida dijo en voz baja pero perfectamente audible para Marisol Quintero, que en ese momento pasaba nuevamente con su carrito de correspondencia. «Ernesto, todo sigue según el plan. La reunión de la Junta es a las 3. Confirma que todos los documentos están listos». Marisol Quintero se detuvo un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para escuchar esas palabras y conectarlas con algo que llevaba semanas sintiéndose en el ambiente de Novus Corp, que algo grande estaba por ocurrir, que los corredores tenían la vibración específica que precede a los cambios que nadie ve venir hasta que ya llegaron. La mujer de los sillones grises guardó el teléfono y abrió su carpeta. Sacó un documento y comenzó a leerlo con la concentración de quien no tiene más preguntas sobre dónde está ni qué hace ahí. Lo que Rodrigo Castellanos no sabía. Lo que Pamela Vázquez no sabía, lo que casi nadie en ese edificio sabía excepto Sebastián Mora y un puñado de personas que guardaban silencio muy bien, era que Valentina Ríos no había llegado a Novus Corp a pedir nada. Había llegado a tomar posesión de lo que legalmente ya era suyo. Y para entender cómo una mujer que fue hecha esperar en los sillones grises de una recepción llegó a ese momento, había que retroceder muchos años. Había que ir hasta una cocina pequeña, donde una mujer llamada Elena Ríos se levantaba antes del amanecer para ponerse el uniforme de trabajo antes de que su hija despertara, porque Elena no quería que Valentina la viera salir así, no por vergüenza del trabajo, sino porque quería proteger a su hija de la dureza de saber demasiado pronto. Elena Ríos limpiaba oficinas. Lo había hecho desde que Valentina tenía uso de razón. Llegaba a casa con las manos ásperas y los pies cansados, y sin embargo siempre encontraba energía para sentarse con su hija en esa mesa pequeña y revisar las tareas escolares, y preguntar qué había aprendido ese día, y escuchar como si las respuestas fueran lo más importante del mundo. Porque para Elena Ríos, lo eran. El conocimiento no pesa, le decía Elena cuando Valentina le preguntaba para qué servía aprender cosas que nadie le pedía que supiera. Y nadie puede quitártelo. Todo lo demás, el dinero, la ropa, la casa, todo eso viene y va. Pero lo que llevas aquí. Y Elena tocaba la sien de su hija con un dedo calloso. Eso es tuyo para siempre. Valentina aprendió a leer balances financieros a los 15 años, cuando un vecino que trabajaba en contabilidad le prestó un libro de texto que ya no usaba. Aprendió más de ese libro en 3 meses de lo que muchos estudiantes aprenden en un año, porque Valentina tenía una mente que funcionaba con la precisión de un instrumento bien calibrado cuando se trataba de números, y una intuición que nadie le había enseñado pero que estaba ahí, innata, esperando herramientas para trabajar. Consiguió una beca parcial para estudiar finanzas en la universidad pública. Completó los créditos restantes con trabajo nocturno en un almacén de distribución, donde empacaba cajas durante 5 horas.
y luego llegaba a casa a estudiar hasta las 2 de la mañana con la luz de una lámpara que compraron de segunda mano. Elena nunca le pidió que dejara de estudiar. Elena nunca le dijo que el esfuerzo era demasiado. Elena hacía café y lo dejaba en un termo junto a los libros, y eso era todo lo que necesitaba decir. Al terminar la universidad, Valentina Ríos entró como analista de nivel básico en una firma financiera mediana. Ganaba el sueldo básico del sector. Llegaba temprana y se iba tarde. Hacía preguntas que incomodaban a sus superiores porque eran las preguntas correctas sobre los números que no cuadraban. Fue ignorada, fue relegada, fue pasada por alto en 2 ciclos de promociones consecutivos, no por falta de mérito, sino por exceso de él. Era el tipo de analista que hacía quedar mal a los directores mediocres, simplemente haciendo bien su trabajo. Fue entonces cuando apareció don Felipe Arroyo. Don Felipe era consultor independiente con décadas de experiencia en diagnósticos financieros corporativos, la clase de hombre que las empresas contrataban cuando querían saber la verdad sobre su estado financiero y tenían el coraje de escucharla. Era riguroso, directo, y tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar el talento auténtico entre el ruido de las credenciales y los apellidos. Cuando contrató a Valentina como asistente de análisis para un proyecto de 3 meses, la tuvo observando durante una semana antes de decirle algo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que esa empresa tiene un problema de liquidez que van a tardar 2 años en reconocer públicamente? Le preguntó una tarde sin levantar la vista de sus papeles. Desde el 3er día que revisé sus balances, respondió Valentina sin dudar. Don Felipe levantó la vista. ¿Y por qué no lo has dicho? Lo dije. Nadie me escuchó. Don Felipe la miró por un momento largo. Luego asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Bien, de ahora en adelante me lo dices a mí primero. Aprenderás a construir el argumento antes de hacer el señalamiento. La verdad sin estructura no sirve para nada. Esa fue la primera lección de muchas. Don Felipe le enseñó no solo a leer las cifras, sino a entender la arquitectura invisible que las sostenía, las decisiones de poder, los egos que deformaban las estrategias, las estructuras de incentivos que corrompían a las personas bien intencionadas, los patrones de comportamiento que precedían a los colapsos corporativos con una regularidad que nadie quería ver porque verlos implicaba actuar. Pasaron años. Valentina acumuló conocimiento como otros acumulan propiedades. Desarrolló una reputación discreta pero sólida en los círculos donde las reputaciones discretas pero sólidas valían más que las ruidosas y superficiales. Empresas que habían contratado sus análisis habían tomado decisiones que las salvaron de crisis que todavía no sabían que se aproximaban. Valentina nunca pedía reconocimiento público. Cobraba sus honorarios, archivaba los resultados y seguía adelante. Fue un análisis rutinario de su cartera de seguimiento lo que la llevó a Novus Corp. Novus Corp era una empresa de tecnología y servicios corporativos con 12 años de historia, una plantilla de 800 empleados y una trayectoria que hasta 4 años atrás había sido genuinamente impresionante. Pero Valentina, revisando datos sectoriales por las noches exactamente como lo hacía Sebastián Mora, aunque con décadas más de práctica, detectó las primeras señales de lo que en su vocabulario privado llamaba el patrón Castellanos. Un director general que tomaba decisiones de imagen antes que decisiones de sustancia, que expandía los gastos representativos mientras contraía las inversiones productivas, que construía lealtades personales en lugar de estructuras institucionales. El patrón tenía nombre porque no era nuevo. Valentina lo había visto antes en otras empresas, con otros directores diferentes, y en todos los casos, el resultado eventual era el mismo. La empresa llegaba a un punto donde su valor real era significativamente menor que su valor percibido, lo cual creaba una ventana de oportunidad muy específica para un tipo muy específico de intervención. Valentina tardó 18 meses en construir la posición. Compró acciones en bloques pequeños, a través de instrumentos que pasaban desapercibidos, representados por firmas que no llevaban su nombre. Construyó alianzas con accionistas minoritarios que estaban insatisfechos pero no organizados. Documentó con precisión los errores de gestión de Rodrigo Castellanos, no para destruirlos, sino para tener los argumentos que necesitaría cuando llegara el momento de presentar una alternativa convincente ante la junta directiva. El momento era hoy.
La junta estaba convocada para las 3 de la tarde. Y Valentina Ríos estaba sentada en los sillones grises de la recepción de la empresa que era suya, esperando con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre trabaja para los que tienen razón. Lo que no había calculado era el nivel de la humillación que estaba por venir. No porque no lo hubiera anticipado, sino porque anticipar algo y vivirlo son experiencias diferentes, y algunas heridas duelen de manera idéntica, sin importar cuánto las hayas preparado. A la 1 de la tarde, Rodrigo Castellanos volvió al vestíbulo en compañía de Octavio Vidal, uno de los miembros más veteranos de la junta directiva, y de Gustavo Peralta, otro consejero que solía mantenerse neutral en los conflictos internos. Los tres venían de un almuerzo que olía a vino caro y conversaciones de poder, y encontraron a Valentina todavía en los mismos sillones grises, con la carpeta ahora abierta sobre sus rodillas y un vaso de agua que Marisol le había traído discretamente 1 hora antes. Vidal era el tipo de hombre que había construido su posición en la Junta a lo largo de 2 décadas de lealtades estratégicas y convenientes olvidos de sus propios errores. Miró a Valentina con la expresión del cazador que encuentra presa fuera de temporada. ¿Sigue aquí?, le dijo Castellanos a Pamela con un tono que hacía de esas 3 palabras una queja. No quiso irse, señor, respondió Pamela, aunque en realidad nadie le había dicho formalmente a Valentina que se fuera, lo cual era un detalle que Pamela prefería no enfatizar. Señorita Ríos. La voz de Castellanos tenía ahora un borde más afilado, el tono que reservaba para las personas que resultaban más persistentes de lo que consideraba razonable. Caminó hasta los sillones con los pasos medidos del hombre que va a terminar una conversación. Vidal y Peralta lo seguían a cierta distancia, con la actitud de quienes no quieren perderse el espectáculo, pero tampoco comprometerse en él. Llevas aquí desde las 10 de la mañana. Le expliqué que no tiene usted una cita confirmada. No voy a recibirla hoy. Valentina cerró su carpeta. Se levantó. Era apenas unos centímetros más baja que Castellanos, pero había algo en su postura que igualaba cualquier diferencia de altura. Señor Castellanos, dijo con una voz que no tenía ni agresividad ni sumisión. Solo la claridad específica de alguien que está a punto de colocar todas las cartas sobre la mesa. Tiene usted razón en que no tengo una cita confirmada para hoy. Me alegra que lo entienda. Lo que sí tengo es una convocatoria a la sesión extraordinaria de la Junta Directiva que está programada para las 3 de esta tarde. Una convocatoria que yo misma emití como accionista mayoritaria de esta empresa. El vestíbulo se detuvo. No literalmente, claro. Las plantas artificiales siguieron sin sacudirse. El reloj digital sobre la pared siguió cambiando los minutos. Marisol Quintero, que llegaba justo en ese momento con su carrito de correspondencia por su 4.º viaje del día, se detuvo en seco y tuvo la inteligencia de quedarse muy quieta. Sebastián Mora, que había estado durante toda la mañana entrando y saliendo del vestíbulo con el pretexto de necesitar documentos del archivo físico que estaba en planta baja, también se quedó inmóvil cerca de la escalera de honor. Pamela Vázquez dejó de teclear. Octavio Vidal dio un pequeño paso adelante con una expresión que quería ser de incredulidad, pero que tenía algo demasiado tenso alrededor de los ojos para serlo completamente. Castellanos no dijo nada por 3 segundos. Luego soltó una carcajada. Era la carcajada específica del hombre que ha decidido que la mejor respuesta a algo que lo incomoda es tratarlo como absurdo. ¿Accionista mayoritaria?, repitió. Y la forma en que pronunció las palabras convirtió el título en algo parecido a un chiste. Señorita, Novus Corp es una empresa cuya estructura accionaria conozco perfectamente. Los accionistas mayoritarios son personas con quienes tengo relaciones comerciales de muchos años. No son... Hizo una pausa, y en esa pausa estaba todo el contenido de la humillación que siguió. Personas que llegan sin anuncio y esperan en recepción. Vidal se rió con discreción. El tipo de risa que señala que quien la emite sabe que debería guardársela, pero no puede resistirlo. Valentina no parpadeó. Los documentos de transferencia accionaria fueron registrados ante notario hace 12 días, dijo. Los ha tenido en su bandeja de correo electrónico desde entonces, señor Castellanos. Los ignoró. La convocatoria de junta fue enviada formalmente hace 5 días a todos los miembros del consejo. También la ignoró. Esta mañana vine en persona porque la cortesía tiene límites y los plazos legales no los tienen. Abrió su carpeta y extrajo un documento. Lo sostuvo hacia Castellanos sin entregárselo,
solo mostrándolo. Era un certificado notarial con sellos y firmas que resultaban difíciles de ignorar incluso a distancia. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Tenía más peso. Gustavo Peralta se había acercado levemente, ajustándose los lentes con un gesto automático de quien intenta ver mejor algo que no entiende todavía, pero que reconoce como importante. Incluso Vidal había perdido parte del barniz de superioridad con que había llegado. «Eso puede ser cualquier cosa», dijo Castellanos, pero su voz había perdido el borde afilado de antes. «Un documento fabricado, un malentendido, una estrategia de presión de algún competidor. Conozco estos juegos». «No es un juego», respondió Valentina. Y luego, por primera vez en esa mañana larga y gris, hizo algo que nadie esperaba. Sacó el teléfono y marcó un número. Cuando la llamada fue respondida, dijo: «Ernesto, estamos en el vestíbulo principal. Puede subir con los documentos». Todos miraron hacia la puerta principal del edificio. Don Ernesto Galván entró 40 segundos después, acompañado de la licenciada Irene Castillo y de 2 asistentes cargando maletines. Ernesto era un hombre de 70 años con el tipo de presencia que se construye sobre décadas de trabajo honesto y victorias legales bien ganadas. Saludó a Valentina con una inclinación de cabeza respetuosa. Luego miró a Castellanos. «Señor Castellanos, soy el representante legal de la señora Valentina Ríos en su carácter de nueva accionista mayoritaria de Novus Corp. Le entrego en este momento el paquete completo de documentación que acredita la transferencia accionaria, la convocatoria de junta y la agenda de la sesión de hoy». Irene Castillo extrajo los documentos del maletín y los colocó sobre el mostrador de recepción. «Todo está en orden legal perfecto. La junta directiva de las 3 de la tarde procederá según lo convocado». Pamela Vázquez miró los documentos que habían aterrizado en su mostrador, como si fueran objetos de otro planeta. Castellanos los miró también. Luego miró a Valentina. En su rostro había sucedido una transformación que Valentina había anticipado, pero que siempre resultaba difícil de contemplar directamente. El colapso gradual de la certeza. El momento en que un hombre que ha construido su mundo sobre la creencia de que hay personas que importan y personas que no importan, y que él sabe perfectamente a cuál categoría pertenece cada quien, descubre que ha clasificado mal a alguien. «Esto tiene que ser un error», dijo Castellanos, aunque la frase sonaba más a ruego que a declaración. «No lo es», dijo Valentina. «Y perdone, señor Castellanos. Llevo esperando desde las 10 de la mañana. Si me disculpa, necesito prepararme para la reunión de las 3. Caminó hacia los elevadores con don Ernesto e Irene Castillo a su lado. Cuando llegó al elevador y presionó el botón, giró brevemente la cabeza y encontró los ojos de Sebastián Mora, que la miraba desde la escalera con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido a esperanza. Valentina le dedicó la misma sonrisa pequeña y genuina que Marisol Quintero le había dado esa mañana. Luego las puertas del elevador se cerraron. El vestíbulo quedó en silencio por un instante largo. Luego Marisol Quintero, que había sido testigo de todo, retomó el movimiento de su carrito de correspondencia con la rueda delantera izquierda dañada, y en el movimiento había algo que parecía diferente. Algo que en otra persona se habría llamado alivio. Los pasillos del piso ejecutivo de Novus Corp eran exactamente como Valentina los había imaginado a partir de los informes de gastos que había revisado. Costosos en los detalles visibles, descuidados en los que importaban. Las lámparas de diseño importado alumbraban alfombras que necesitaban reemplazo. El mobiliario de recepción privada era de madera cara, pero las sillas tenían respaldos que crujían. Era la estética específica de las empresas que gastaban en imagen sin entender que la imagen era consecuencia de la salud, no al revés. Valentina, don Ernesto e Irene Castillo fueron conducidos por Claudia Reyes, la asistente ejecutiva del segundo piso, que los había encontrado en el elevador con una expresión de quien intenta procesar información contradictoria mientras mantiene la compostura profesional. Claudia era eficiente. Se notaba en cómo organizaba el espacio frente a ella mientras caminaba, en cómo sostenía el teléfono y el cuaderno simultáneamente con la práctica de años. La sala de conferencias principal está preparada para la junta de las 3, dijo Claudia con neutralidad cuidadosa. ¿Necesitan algo antes? ¿Agua? ¿Café? Café, por favor. Y agua para todos, dijo Valentina. Gracias, Claudia.
El uso de su nombre sin que se lo hubiera dicho hizo que Claudia girara la cabeza brevemente. Valentina había estudiado el organigrama de Novus Corp con detalle. Conocía nombres, antigüedades, salarios y en muchos casos las trayectorias que habían llevado a cada persona a estar donde estaba. Mientras esperaban en la sala de reuniones más pequeña que Claudia les había asignado para prepararse, Ernesto abrió su maletín y organizó los documentos sobre la mesa, con la metodología de quien ha hecho esto cientos de veces. Los miembros de la Junta ya fueron notificados personalmente esta mañana, dijo. Carmen Delgado confirmó asistencia hace 2 horas. Peralta va a asistir aunque no ha indicado de qué lado está. Vidal claramente está con Castellanos. Vidal siempre ha estado con quien le convenía, dijo Valentina. Eso puede cambiar. ¿Y Castellanos?, preguntó Irene Castillo. Va a asistir porque no asistir sería admitir que sabe que ha perdido. Llegará con sus abogados, intentará invalidar la convocatoria, y cuando eso no funcione intentará negociar condiciones. Seguirá el patrón. Lo conoces bien, observó Ernesto. Conozco el patrón, corrigió Valentina. A él personalmente no lo conozco. Hoy lo conozco por primera vez. Irene revisó un documento. ¿Cómo quieres manejar el tema del personal? Los empleados van a saber lo que ocurrió en recepción antes de que termine el día. Valentina pensó por un momento, mirando hacia la ventana que daba sobre la ciudad. Bien, que lo sepan. Lo que no quiero es que haya versiones distorsionadas. Claudia va a ser útil para eso. ¿La asistente ejecutiva? Lleva 7 años en esta empresa. Es el nodo de comunicación informal más eficiente de todo el piso ejecutivo. Si Claudia entiende lo que está ocurriendo y por qué, la información correcta va a llegar a donde tiene que llegar. Ernesto sonrió levemente, siempre pensando en las personas, no solo en los números. Los números son el resultado de las personas, dijo Valentina. Siempre lo han sido. En el piso de abajo, el vestíbulo de Novus Corp se había transformado en algo que se parecía a una colmena perturbada. Pamela Vázquez había enviado un mensaje al grupo de empleados administrativos que simplemente decía: acaba de pasar algo que no sé cómo explicar, seguido de un emoji de fuego, lo cual en el lenguaje de los grupos internos de mensajería equivalía a una alerta de nivel máximo. En la siguiente media hora, empleados de diferentes pisos habían encontrado razones para pasar por recepción o por las áreas donde corrían los rumores. Sebastián Mora había vuelto a su escritorio pero no podía concentrarse. Tenía abierto en su segunda pantalla el informe sectorial donde había leído sobre Valentina Ríos, mirando la foto pequeña y borrosa, como si intentara confirmar que la mujer de los sillones grises era la misma persona. No tenía duda de que lo era. Lo que tenía era la sensación de estar parado en el borde de algo importante sin saber exactamente qué hacer al respecto. Su compañera de área, Patricia Leal, se acercó a su escritorio con una taza de café y la expresión de quien viene a intercambiar información. ¿Escuchaste lo del vestíbulo? Estaba ahí, dijo Sebastián. Patricia abrió los ojos. ¿Y? Es exactamente lo que parece. Sebastián cerró la pantalla con el informe. Prepárate para cambios. ¿Qué tipo de cambios? El tipo que hace que todo lo que parecía fijo deje de serlo. Patricia lo miró por un segundo largo. Sebastián no era de los que exageraban. Tomó su café y regresó a su escritorio a releer los proyectos en los que estaba trabajando con nuevos ojos. Rodrigo Castellanos, mientras tanto, había cerrado la puerta de su oficina y estaba en una llamada que llevaba 20 minutos con su abogado corporativo, el licenciado Felipe Bravo. La conversación había pasado por varias fases. Incredulidad inicial, revisión acelerada de los documentos que Bravo había localizado en el sistema de registro notarial, y ahora una especie de reconocimiento glacial de que la situación era real y peor de lo que había parecido en los primeros minutos. ¿Cuántas acciones?, preguntó Castellanos por tercera vez, como si escuchar el número repetido fuera a cambiarlo. 54%, respondió Bravo. Las adquirió en bloques pequeños durante 18 meses. Utilizó 4 vehículos de inversión diferentes, todos registrados legalmente. No hay nada impugnable en el proceso. Los accionistas que le vendieron lo hicieron voluntariamente. ¿Quién le vendió? Varios, incluyendo a los hermanos Fuentes, que llevaban queriendo salir desde hace 2 años. También Construcciones Almarín, que nunca fue un accionista comprometido, y otros 4 menores. Castellanos apretó el teléfono. Los hermanos Fuentes.
Siempre había sabido que estaban insatisfechos, pero había subestimado hasta qué punto su incomodidad se podía convertir en acción. ¿Hay algo que podamos hacer para invalidar la junta de las 3? Silencio breve al otro lado de la línea. El silencio de un abogado que está a punto de decir algo que su cliente no quiere escuchar. La convocatoria cumple todos los requisitos legales. Fue enviada en plazo, con la agenda completa, firmada por quien tiene el derecho legal de convocarla. No hay ningún argumento procesal que sostenga una impugnación. ¿Y después de la junta? Si la junta vota cambios en la dirección, depende de qué cambios. Si hay irregularidades en la gestión que ella pueda acreditar. ¿Irregularidades? Otra pausa. Más larga. Rodrigo, necesito que seas honesto conmigo. ¿Hay algo en la gestión de los últimos 3 años que una auditora externa encontraría problemático? Castellanos no respondió de inmediato, y en ese silencio estaba todo lo que necesitaba saber. A las 2:45 de la tarde, la sala de conferencias principal de Novus Corp tenía un equilibrio tenso. Carmen Delgado llegó puntual y sola. Una mujer de 60 años con trayectoria en el sector tecnológico que había sido accionista minoritaria de Novus Corp desde su fundación y que había votado en contra de 3 de las últimas 5 decisiones estratégicas de Castellanos sin que nadie le prestara suficiente atención. Saludó a Valentina con un apretón de manos firme y una expresión que no necesitó palabras. Gustavo Peralta llegó 5 minutos después, consultó sus documentos y eligió un asiento en el centro de la mesa, equidistante de todos, que era su posición natural en cualquier conflicto. Octavio Vidal llegó con Castellanos y con el licenciado Bravo, quien revisaba papeles con la velocidad de quien busca algo que sabe que no va a encontrar. Se sentaron en el lado opuesto a Valentina. La mesa de conferencias era larga, y el espacio entre los dos grupos tenía la calidad del espacio entre posiciones antes de una negociación difícil. Valentina tenía a Ernesto a su derecha e Irene a su izquierda. Frente a ella, los documentos estaban organizados con la precisión de quien ha ensayado este momento durante meses. «Bien», dijo Valentina cuando todos estuvieron sentados. «Agradezco la asistencia de todos. Como primer punto de la agenda, y para evitar cualquier confusión sobre el marco legal de esta reunión, don Ernesto va a presentar el resumen de la documentación accionaria». Ernesto procedió con la claridad metódica de sus décadas de práctica. Cada documento fue presentado, cada número fue leído en voz alta, cada sello notarial fue señalado. Bravo intentó interrumpir 2 veces con objeciones procedimentales que Irene Castillo respondió antes de que terminara de formularlas, citando artículos específicos que dejaban poco espacio para debate. Castellanos escuchaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había algo en su expresión que Valentina había visto antes en otras personas en situaciones similares. El momento en que la resistencia comienza a ceder, no porque hayan aceptado la derrota, sino porque el gasto de energía de mantenerla se vuelve insostenible. Vidal intentó una táctica diferente. Aún aceptando la validez formal de la transferencia, dijo con el tono de quien concede algo menor para proteger algo mayor, la gestión del director general ha sido exitosa en múltiples métricas. Las ventas del año pasado crecieron un 8%. Las ventas crecieron, dijo Valentina, y el margen operativo cayó 14 puntos en el mismo periodo. El crecimiento en ventas fue financiado con deuda a tasas desfavorables mientras se diferían las inversiones en infraestructura tecnológica. Tenemos el análisis completo disponible. Irene distribuyó las copias del análisis. Carmen Delgado lo recibió y lo abrió sin sorpresa. Había pedido este tipo de análisis en la junta del año anterior y le habían dicho que no era necesario. Gustavo Peralta ajustó sus lentes y comenzó a leer. Castellanos no tocó su copia. Señorita Ríos, dijo con un tono que intentaba recuperar autoridad y solo lograba sonar fatigado. Tiene usted acciones, eso es un hecho, pero liderar una empresa como Novus Corp requiere conocimiento del sector, relaciones construidas durante años, comprensión de la cultura interna. Tiene razón, dijo Valentina. Y la aceptación genuina en su voz hizo que Castellanos parpadeara, porque había esperado contradicción y recibió acuerdo, lo cual era una desestabilización diferente. Por eso no vengo a reemplazar el conocimiento técnico que hay en esta empresa. Vengo a asegurar que ese conocimiento se use bien. ¿Y quién decide qué es bien?
La junta directiva, que es exactamente para lo que existe. Peralta levantó la vista de los documentos. Señora Ríos, si la junta vota respaldar cambios en la dirección general, ¿cuáles son sus propuestas concretas? Era la pregunta que Valentina había esperado. Abrió la sección final de sus documentos. Primera prioridad: auditoría externa independiente de los últimos 3 ejercicios fiscales. Segunda, revisión de la estructura de gastos representativos versus inversiones productivas. Tercera, programa de desarrollo profesional para empleados de nivel básico y medio, que son el núcleo operativo de la empresa y han sido ignorados en los planes de crecimiento recientes. ¿Empleados de nivel básico? Vidal repitió con el tono de quien no entiende por qué esto es relevante en una junta directiva. Son 800 personas, dijo Valentina, cuya productividad, retención y compromiso determinan el 70% de los resultados operativos de esta empresa. Sí, son relevantes para una junta directiva. Carmen Delgado hizo un pequeño sonido que en otra circunstancia habría sido una carcajada. La votación tomó 15 minutos. Fue 3-1 a favor de proceder con la auditoría y la revisión de gestión, con Peralta sumándose a Valentina y Carmen Delgado. Vidal votó en contra. Castellanos no tenía voto en los asuntos que concernían a su propia gestión. Cuando los resultados quedaron asentados en el acta que Ernesto comenzó a preparar de inmediato, Castellanos se levantó. Su silla crujió hacia atrás. Caminó hacia la ventana y se quedó con la espalda a la sala por un momento que se extendió lo suficiente para resultar incómodo. 23 años en este sector, dijo finalmente, con la voz baja de quien habla para sí mismo más que para los presentes. Construí relaciones, cerré contratos, mantuve esta empresa viva cuando el mercado colapsó en... Lo sé, dijo Valentina, y su voz tenía una suavidad que nadie en esa sala esperaba escuchar en ese momento. Y eso cuenta. Nada de lo que va a ocurrir en los próximos meses borra lo que fue construido antes. Pero construir algo y mantenerlo bien son habilidades diferentes, y no siempre viven en la misma persona. Castellanos giró para mirarla. En su rostro había algo que luchaba por salir, y que él todavía no estaba listo para dejar pasar. ¿Por qué esperó en recepción?, preguntó. Con todos sus documentos, con su abogado, podría haber llegado directamente a este piso. Podría, dijo Valentina. Pero necesitaba ver. ¿Ver qué? ¿Cómo funciona esta empresa cuando nadie que importa está mirando? El silencio que siguió fue de una calidad diferente a todos los anteriores. No era silencio de tensión ni de negociación. Era el silencio de alguien escuchando algo que ya sospechaba, pero no había querido nombrar. ¿Y qué vio?, preguntó Castellanos, y la pregunta era genuina. Vi a una mujer que lleva décadas empujando un carrito de correspondencia con una rueda dañada porque nadie ha tomado la decisión de reemplazarlo. Vi a un analista joven que intentó decirme algo útil y fue ignorado en 2 segundos. Vi a una recepcionista que clasifica a las personas en los primeros 3 segundos de verlas. No por crueldad, sino porque eso es lo que le enseñó la cultura de esta empresa. Valentina hizo una pausa. Vi una empresa que tiene el talento para ser excepcional, pero que ha estado siendo dirigida de maneras que erosionan ese talento lentamente, todos los días. Castellanos no respondió, pero algo en su postura cambió. No fue dramático. No fue el colapso visible de quien reconoce públicamente un error. Fue más pequeño que eso. Los hombros bajaron 1 milímetro, y en ese milímetro había más honestidad que en todo lo que había dicho en la última hora. Carmen Delgado recogió sus documentos. Señora Ríos, quiero decirle que he esperado que alguien hiciera exactamente esto durante mucho tiempo. Lo sé, dijo Valentina. Sus votos en las juntas anteriores dejaban eso muy claro. Carmen sonrió. La reunión terminó a las 4:30. Mientras los asistentes se retiraban, Claudia Reyes entró con una bandeja de café y agua que nadie había pedido pero que todo el mundo necesitaba, y Valentina la detuvo antes de que se fuera. Claudia, ¿tiene 1 minuto? La asistente se detuvo, con esa expresión particular de quien se prepara para recibir instrucciones de un nuevo tipo de superior. Hay cosas que van a cambiar en esta empresa en los próximos meses, dijo Valentina. Quiero que los empleados lo sepan de una manera que no genere pánico ni rumores destructivos. Usted conoce a las personas de este edificio mejor que cualquier organigrama. Claudia asintió, cautelosa. Sí, así es.
¿Puede ayudarme con eso? No le estoy pidiendo que sea mi portavoz. Le estoy pidiendo que sea honesta con sus colegas sobre lo que sabe y sobre lo que no sabe. Las personas manejan la incertidumbre mejor cuando saben que están recibiendo información real. Claudia la miró por un momento. ¿Por qué confía en mí para eso si nos acabamos de conocer? Porque la observé toda la mañana, dijo Valentina simplemente. Y porque el café que acaba de traer sin que nadie se lo pidiera dice más sobre usted que cualquier evaluación de desempeño. Claudia dejó la bandeja, tomó su cuaderno y asintió con la decisión de quien acaba de resolver una duda que llevaba tiempo sin poder nombrar. Cuando Valentina finalmente estuvo sola en la sala de conferencias con Ernesto e Irene mientras revisaban los detalles del acta, Ernesto la miró por encima de sus lentes con la expresión del mentor que ha visto a su aprendiz superar sus propias expectativas. Muy bien hecho, dijo. Falta lo más difícil, respondió Valentina. ¿La auditoría? ¿La reestructuración? No. Marisol Quintero necesita una silla que no cruja cuando se sienta. Eso es lo primero que voy a arreglar mañana por la mañana. Ernesto la miró un segundo, y luego se rió, una carcajada corta y genuina que llenó la sala de conferencias vacía con un sonido que ese espacio probablemente no había escuchado en mucho tiempo. La noticia de lo que había ocurrido en Novus Corp ese día se propagó de maneras que ningún departamento de comunicaciones podría haber controlado, aunque lo hubiera intentado. Para la hora de la cena, la historia tenía 3 versiones circulando en distintos grupos de mensajería. La versión de quienes lo habían visto directamente, que era precisa y escalofriante en su simplicidad. La versión de quienes la habían escuchado de segunda mano, que tenía más detalles dramáticos de los que realmente hubo. Y la versión de quienes preferían que no fuera verdad, que la describía como un malentendido que se resolvió con la vaguedad característica del autoengaño colectivo. Sebastián Mora llegó a su pequeño apartamento esa noche y se sentó en la mesa de la cocina con el portátil abierto y el informe sectorial en la pantalla. Estuvo mirando la foto borrosa de Valentina Ríos por un tiempo que no hubiera podido cuantificar. Luego abrió un documento nuevo y comenzó a escribir sus observaciones sobre los patrones financieros de Novus Corp que había estado notando durante meses sin saber bien qué hacer con ellos. Los había guardado en una carpeta personal porque nadie se los había pedido y porque presentarlos sin que lo pidieran parecía excesivo para alguien de su nivel. Ahora, con el contexto diferente, esos apuntes tenían otro peso. Marisol Quintero, en su departamento del Barrio Norte, habló con su hija esa noche por teléfono. ¿Sabes algo?, le dijo su hija, que tenía 27 años y trabajaba en una empresa diferente. A veces me cuentas cosas de esa empresa y siento que deberías buscar otro trabajo. No te tratan bien. Hoy ocurrió algo, dijo Marisol, y en su voz había algo que su hija reconoció como esperanza, aunque Marisol misma no hubiera podido nombrarlo así. Creo que las cosas van a cambiar. ¿Por qué lo crees? Porque la persona que llegó esta mañana me miró a los ojos. Solo eso. Me miró a los ojos y me sonrió como si yo importara. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mamá, eso no debería ser algo especial. Lo sé, mi amor, y ese es exactamente el problema. Rodrigo Castellanos, que no tenía con quién hablar esa noche porque había construido su vida social en torno a personas que ahora no respondían sus mensajes con la misma rapidez de antes, se quedó en su oficina hasta las 9 de la noche, revisando documentos que ya sabía de memoria. Era un ejercicio inútil, pero el movimiento de pasar páginas era mejor que el silencio. Marco Ibarra, su asistente, tocó la puerta antes de irse. ¿Necesita algo más, señor Castellanos? Rodrigo lo miró. Marco tenía 26 años y había pasado 2 años anticipando sus necesidades con una eficiencia que Rodrigo nunca había reconocido formalmente. ¿Tú sabías? Sobre la accionista. Marco negó con la cabeza. No, señor. ¿Aunque qué? Hace como un mes, Sebastián Mora, del área de análisis, pidió una reunión con la subdirección para hablar sobre algo que había encontrado en datos del sector. Le dijeron que no era relevante para su nivel. Castellanos cerró los ojos brevemente. El patrón completo se hacía visible ahora, en la retroalimentación de los hechos. Señales que estuvieron ahí, y nadie quiso ver porque verlas implicaba actuar. Gracias, Marco. Puedes irte. Cuando el asistente se fue,
Rodrigo Castellanos se quedó solo con el único tipo de silencio que resulta verdaderamente difícil de soportar, el de las preguntas que uno se hace a sí mismo sin querer hacerlas. La mañana siguiente comenzó con algo que ningún empleado de Novus Corp había visto antes. Valentina Ríos llegó antes que cualquier ejecutivo del piso alto. Llegó a las 7:30, cuando el edificio todavía estaba en la fase de calentamiento operativo en que los de servicio y los de nivel básico preparan el espacio para que el resto llegue a encontrarlo listo. Se anunció en recepción, esta vez con una credencial corporativa que Ernesto había preparado la noche anterior. Pamela Vázquez estaba de turno. El encuentro fue inevitable. Pamela tuvo el buen juicio, o quizás simplemente el instinto de supervivencia, de no fingir que no recordaba a Valentina. La miró directamente y dijo: «Buenos días, señora Ríos. Su credencial la da acceso a todos los pisos». «Gracias, Pamela». Una pausa breve. «¿Tiene un momento antes de que llegue el turno completo?» Pamela no esperaba eso. Asintió con cautela. «Lo de ayer fue incómodo para las dos», dijo Valentina, sin dramatismo ni acusación. «No tengo intención de hacérselo difícil. Lo que sí quiero pedirle es que piense en cómo clasifica a las personas que llegan a este mostrador. No porque lo que hizo ayer fuera excepcional, sino porque lo que hizo ayer es el resultado de una cultura que esta empresa va a cambiar. Y usted puede ser parte de ese cambio o puede resistirlo. La primera opción es mejor para todos». Pamela tragó saliva. «¿Me va a despedir?» «No, pero sí voy a pedirle que asista a un programa de capacitación sobre atención y servicio que vamos a implementar. No como castigo, como inversión». Pamela no respondió de inmediato. Procesaba algo. «Pensé que era otra persona que venía a venderle algo al director», dijo finalmente, con una honestidad que claramente le costó algo. «No porque usted hiciera algo mal. Es que así funciona aquí. Uno aprende rápido a qué tipo de personas hay que prestarles atención». «Exactamente», dijo Valentina. «Y eso es lo que necesitamos cambiar». Valentina encontró a Marisol Quintero en el segundo piso a las 8:15, empujando su carrito con la rueda dañada. Junto a los elevadores de servicio había una caja pequeña que Valentina había pedido que trajeran esa mañana. Era un kit de mantenimiento y 2 ruedas de repuesto compatibles con el modelo del carrito. Marisol la vio y se detuvo. «¿Cómo supo qué modelo era?», preguntó mirando la caja. «Lo anoté ayer», dijo Valentina simplemente. Marisol miró la caja, luego miró a Valentina. «¿Cuánto tiempo llevan dañadas estas ruedas?» «¿Cuánto tiempo llevan dañadas, Marisol?». La mujer de cabello canoso pensó un momento. 8 meses. Pedí el reemplazo 3 veces. Me dijeron que no había presupuesto para ese tipo de mantenimiento». Valentina asintió. «Habrá presupuesto. Para esto y para muchas otras cosas que llevan tiempo sin atención». No fue un discurso. No fue una promesa grandiosa. Fue una caja con 2 ruedas de repuesto y la voluntad de haberlas conseguido antes de las 8 de la mañana. Pero en los 22 años de trabajo de Marisol Quintero, en empresas que la hacían sentir invisible, esa caja era la primera prueba tangible de que alguien había visto lo que necesitaba y había actuado. Marisol no dijo nada. Pero cuando Valentina continuó por el pasillo, la mujer apretó el mango de su carrito y sus hombros, que normalmente llevaban la curvatura específica de quien carga algo que nadie reconoce, se pusieron levemente más rectos. A las 9 de la mañana, Valentina convocó una reunión general que nadie esperaba. No en la sala de juntas del piso ejecutivo, sino en el auditorio de planta baja, donde cabía todo el personal. No había agenda distribuida. Solo una convocatoria que Claudia Reyes había comunicado eficientemente a través de los canales que conocía de memoria. Los empleados llegaron con la mezcla de curiosidad e incertidumbre que caracteriza a las personas que saben que algo grande ha ocurrido, pero no saben qué significa para ellos. Algunos llegaron con café, otros sin. Todos llegaron. Valentina estaba de pie frente al podio cuando entraron, sin micrófono todavía, simplemente observando cómo el espacio se llenaba. Vio a Sebastián Mora que llegaba con su carpeta y elegía un asiento en el lado derecho con la vista despejada hacia el frente. Vio a Beatriz Sandoval, una empleada de 41 años de antigüedad en la empresa que todavía recordaba cuando el edificio tenía un piso menos. Vio a equipos completos de diferentes departamentos. Personas que se habían preguntado durante años si sus contribuciones importaban, llegando a escuchar qué iba a cambiar. Rodrigo Castellanos llegó tarde, acompañado de Vidal.
Se sentaron en el fondo. Valentina tomó el micrófono. Buenos días. Me llamo Valentina Ríos, y a partir de ayer soy la accionista mayoritaria de esta empresa. Lo dijo sin introducción ni preámbulo porque las introducciones largas son para las personas que no están seguras de lo que tienen que decir. Quiero explicarles directamente qué ocurrió ayer, qué significa para esta empresa, y qué viene ahora. La explicación fue clara, sin eufemismos ni suavizamientos innecesarios. Describió la transferencia accionaria, los resultados de la junta directiva, el proceso de auditoría que comenzaría en la semana siguiente. Habló de los problemas que había identificado en la gestión, sin convertirlos en acusaciones públicas a personas específicas, porque la diferencia entre señalar un problema y destruir a alguien era una línea que Valentina entendía bien. Lo que más me importa hoy, dijo hacia el final, no es el proceso legal ni la estructura accionaria. Lo que más me importa es decirles esto. Cada persona en este auditorio es parte de lo que hace funcionar a esta empresa. No solo los que están en los pisos altos. Todos ustedes. Los que llegan temprano a preparar el espacio para que otros lo encuentren listo. Los que responden los teléfonos. Los que procesan la correspondencia. Los que analizan números en cubículos sin ventana. Todos ustedes. Una pausa. Ayer pasé 3 horas en los sillones de recepción, esperando a que alguien me confirmara una reunión. Y en esas 3 horas vi más sobre cómo funciona realmente esta empresa que en semanas de análisis de documentos. Vi lo que pasa cuando la gente se siente invisible. Vi los carritos con ruedas dañadas que llevan meses sin reemplazarse. Vi las ideas que no suben, porque los canales no existen para que suban. Vi el talento que se desperdicia, porque nadie está mirando en la dirección correcta. Marisol Quintero, sentada en el tercer banco del lado izquierdo, mantenía las manos sobre sus rodillas con una quietud que era lo opuesto del silencio. Era atención absoluta. Eso también va a cambiar, dijo Valentina. No de un día para otro. Los cambios reales no son inmediatos, son constantes, pero van a ocurrir, y van a ocurrir porque todos ustedes son el motor de esta empresa, no el decorado. Cuando terminó, el auditorio guardó silencio por un segundo. Luego alguien aplaudió desde el fondo, y el aplauso se extendió con la velocidad específica de las cosas que las personas han esperado decir pero no encontraban el momento. No fue un aplauso de cortesía. Fue el aplauso de la gente que finalmente escucha algo que lleva mucho tiempo siendo verdad, pero que nadie había dicho en voz alta. Castellanos, desde el fondo, aplaudió también. Solo un poco, y tarde, pero lo hizo. Y Valentina, que estaba mirando hacia el auditorio, lo vio. Días después, durante la primera reunión formal de revisión que Valentina sostuvo con los jefes de área, Sebastián Mora fue incluido en la lista de participantes por una razón que nadie entendió del todo, hasta que él habló. Presentó en 20 minutos el análisis que llevaba meses guardando en una carpeta personal. Patrones de gasto ineficiente, oportunidades de mejora en la estructura de costos, proyecciones de lo que significaría redirigir ciertos recursos hacia inversión productiva. Era brillante en su sencillez. Era el tipo de análisis que costaba tiempo, no dinero. Sebastián lo había construido con los datos disponibles y con la intuición de quien ve los números no como abstracciones, sino como consecuencias de decisiones humanas. Cuando terminó, Valentina lo miró. ¿Cuánto tiempo llevas con este análisis? 4 meses. ¿Por qué no lo presentaste antes? Sebastián dudó. Pedí una reunión. Me dijeron que no era relevante para mi nivel. Valentina asintió. Lo es. Y a partir de ahora, cuando tengas algo así, me lo envías directamente. Andrea Fuentes, la directora de Recursos Humanos que había presenciado el encuentro del vestíbulo con los brazos cruzados, observó ese intercambio y tomó nota. Durante semanas había estado ejecutando políticas que no había diseñado, y que en más de un caso le parecían contraproducentes. La posibilidad de que esas políticas cambiaran no la asustaba, la aliviaba. La auditoría externa llegó a la segunda semana. Un equipo de 5 personas que Ernesto había recomendado con la autoridad de quien conoce el sector de adentro. Llegaron con portátiles y sin pretensiones. Solicitaron acceso a los sistemas y comenzaron a trabajar con la metodología silenciosa y precisa de quien ha aprendido que los escándalos no ayudan a nadie y que los hechos hablan solos.
Lo que encontraron confirmó lo que Valentina ya sabía, pero le dio los números exactos para respaldarlo. Gastos representativos 3 veces superiores a los del sector, decisiones de inversión que priorizaban visibilidad sobre retorno, contratos con proveedores que tenían conexiones personales con la dirección y precios inconsistentes con el mercado. No era corrupción en el sentido criminal de la palabra. Era la negligencia de quien usa el dinero de otros como si fuera propio, que en última instancia lleva al mismo resultado. Los que pagan son los que menos poder tienen para quejarse. Rodrigo Castellanos solicitó una reunión privada con Valentina en la 3ª semana. Llegó sin abogados, sin asistentes, sin el aparato habitual de su autoridad. Se sentó al otro lado de su propio escritorio, que ahora era el escritorio de Valentina, y la miró con la expresión de quien ha tenido que hacer las paces con algo que durante mucho tiempo negó. «Quiero pedirle disculpas», dijo. «Cuénteme», dijo Valentina. «Por ayer, por el vestíbulo, por la forma en que le hablé, por la forma en que he hablado a mucha gente durante mucho tiempo». Se detuvo. Continuó. «Construí esta empresa, sí, pero también construí una cultura donde las personas se sentían invisibles si no tenían el título correcto. Eso no es algo de lo que pueda estar orgulloso». Valentina escuchó sin interrumpir. «Nunca pensé en Marisol con su carrito, en los 8 meses que llevaban esas ruedas dañadas, en los análisis de Mora que se quedaron sin leer». Castellanos movió los dedos sobre la mesa, un gesto que en otra persona sería nerviosismo, y en él era algo más cercano al asombro, el asombro de alguien que acaba de ver algo que había estado frente a él todo el tiempo. ¿Cómo lo notó tan rápido? «Porque soy hija de una mujer que limpió oficinas durante 20 años», dijo Valentina. «Y aprendí a notar lo que las personas como mi madre necesitan en los lugares donde trabajan. Porque mi madre nunca pedía lo que necesitaba. Asumía que no tenía derecho». Castellanos la miró. «¿Y su madre?» «Murió hace 3 años. No llegó a ver esto». Valentina lo dijo sin dramatismo, como un hecho que forma parte de la estructura de la vida, que tiene su peso específico pero que no necesita ser aumentado. «Pero lo hago por todas las personas que son como ella era». El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de encontrar el terreno común que no sabían que buscaban. «¿Qué pasa conmigo?», preguntó Castellanos finalmente. «Eso depende de usted más que de mí», respondió Valentina. «La auditoría va a terminar con sus conclusiones. Si hay responsabilidades que asumir, habrá que asumirlas. Pero si está dispuesto a ser parte de la solución, esa posibilidad está sobre la mesa». ¿En qué sentido? Esta empresa conoce bien el mercado. Tiene relaciones comerciales que le tomó años construir. Ese conocimiento no desaparece. La pregunta es si puede usarse de manera diferente, con diferentes prioridades y diferente cultura. Castellanos tomó un momento. ¿Me está ofreciendo seguir? Le estoy ofreciendo la posibilidad de convertirse en algo diferente dentro de esto que ya ayudó a construir, pero solo si el arrepentimiento que está expresando hoy es real y no táctico. Era una pregunta que Valentina había escuchado antes, en otras circunstancias, con otros nombres, pero con el mismo peso. Y la respuesta de Castellanos no fue inmediata, porque las respuestas genuinas nunca lo son. «Necesito tiempo para pensar», dijo. «Tómelo». El mes siguiente fue el más intenso que había vivido Novus Corp desde su fundación. La auditoría terminó con un informe de 90 páginas que fue presentado en junta directiva plena. Hubo conversaciones difíciles. Hubo ajustes presupuestarios que beneficiaron a unos y recortaron los privilegios innecesarios de otros. Hubo un proceso de negociación con los contratos que tenían inconsistencias de precio. Pero también hubo cosas que Valentina había prometido y que comenzaron a materializarse. El programa de desarrollo profesional para empleados de nivel básico se estructuró con la participación de Andrea Fuentes, que resultó ser una directora de recursos humanos de primer nivel cuando se le dio la oportunidad de hacer su trabajo sin el peso de directivas que contradecían su criterio. Sebastián Mora fue promovido a analista senior y asignado a un proyecto especial de revisión estratégica. Marisol Quintero fue consultada formalmente para el diseño del programa de bienestar para personal operativo, porque nadie entendía mejor qué necesitaba ese personal que alguien que había sido parte de él durante décadas. El día en que Marisol presentó sus observaciones ante un comité que incluía a gerentes de área, llegó con un documento escrito a mano en hojas de papel tamaño carta, porque no tenía computadora en casa
y no había tenido tiempo de usarla del trabajo. El contenido era claro, específico y revelador. 3 páginas de problemas cotidianos que afectaban la productividad y el bienestar del personal operativo, con sugerencias concretas para cada uno. Valentina leyó las 3 páginas antes de la reunión, y no cambió nada. Las presentó exactamente como estaban. Esto, le dijo al comité señalando el documento, es más valioso que cualquier consultoría externa que hayamos contratado este año. La señora Quintero lleva décadas observando lo que ustedes no han visto porque estaban mirando hacia arriba en lugar de hacia adentro. La historia de Novus Corp comenzó a filtrarse hacia los medios de comunicación del sector en semanas. No de manera que Valentina hubiera diseñado ni buscado, sino con la inevitabilidad de los hechos que tienen suficiente sustancia para sostenerse solos. Rafael Montoya, periodista del suplemento económico del diario más leído de la ciudad, encontró la historia a través de sus fuentes habituales. Alguien del sector financiero que había seguido los movimientos accionarios. Alguien más que había visto los registros notariales. Un tercer alguien que había estado en el auditorio el día en que Valentina habló a todos los empleados. Montoya solicitó una entrevista. Valentina declinó 2 veces. La tercera solicitud vino acompañada de algo diferente. Una carta en que Montoya explicaba que quería hablar no de la transacción corporativa, sino de algo que había escuchado sobre la mañana en que la nueva dueña de Novus Corp esperó 3 horas en los sillones de recepción sin que nadie supiera quién era. Valentina leyó esa carta 2 veces. Luego llamó a Ernesto. ¿Cuánto daño puede hacer esta historia si sale mal contada? Puede hacer que parezca que todo fue un teatro de relaciones públicas. ¿Y si sale bien contada? Ernesto pensó. Puede cambiar una conversación que este sector necesita tener desde hace mucho tiempo. Entonces acepto la entrevista. Pero tiene que incluir a Marisol. Hubo una pausa. ¿A Marisol Quintero? Ella es parte de esta historia. No puede contarse sin ella. La entrevista se publicó un mes después, en la edición dominical, con las fotos que Valentina había aceptado, y con las citas que Montoya había construido con el cuidado de quien entiende que está trabajando con material que tiene peso real. El titular era simple: la mujer que esperó en recepción para conocer la empresa que acababa de comprar. La historia de Marisol Quintero y las ruedas del carrito fue el párrafo más compartido del artículo. Fue el párrafo del que la gente habló en sus desayunos y en sus oficinas y en sus conversaciones de vuelta a casa, porque tocaba algo que muchas personas habían vivido en primera persona, aunque nunca lo hubieran nombrado exactamente así. La experiencia de ser tratado como parte del mobiliario en el lugar donde uno trabaja. Los comentarios en la versión digital del artículo alcanzaron los miles en las primeras 24 horas. Algunos eran de personas que trabajaban en empresas similares y se reconocían en la descripción. Otros eran de personas que admitían, con la incomodidad específica del autoexamen, que ellas mismas habían sido en otras circunstancias exactamente como los directivos de Novus Corp antes de la llegada de Valentina. Personas que miraban hacia arriba y olvidaban mirar alrededor. Rodrigo Castellanos leyó el artículo en su departamento esa mañana de descanso. Lo leyó completo, incluyendo los párrafos sobre sí mismo que Montoya había escrito con precisión sin crueldad. Luego llamó a su hermana, que vivía en otra ciudad y a quien no veía seguido. ¿Lo leíste?, le preguntó ella. Sí. ¿Estás bien? Estoy avergonzado, dijo Castellanos, lo cual es diferente, creo, a estar mal. Su hermana guardó silencio por un momento. ¿Qué vas a hacer con eso? Todavía no lo sé. Una pausa. Pero ya no voy a negarlo. La segunda entrevista que Valentina Ríos concedió no fue a ningún medio de comunicación. Fue ante los empleados de Novus Corp, en el mismo auditorio de planta baja, 6 semanas después de la primera reunión. Esta vez la convocatoria incluía agenda, presentación de los resultados de la auditoría, anuncio del programa de desarrollo profesional y algo que al final del documento figuraba simplemente como palabras de cierre de la señora Ríos. El auditorio se llenó con la misma mezcla de personas que la primera vez, pero el ambiente era diferente. Había menos tensión y más expectativa. Algunos empleados llegaron con cuadernos para tomar apuntes, un detalle que Valentina notó con algo cercano a la gratitud, porque significa que las personas creen que lo que van a escuchar vale la pena recordar.
Valentina presentó los resultados de la auditoría con la claridad directa que la caracterizaba. Los problemas encontrados, los costos que habían representado, las decisiones que se tomarían como consecuencia. Habló de números sin convertirlos en acusaciones innombrables, pero también sin suavizar la realidad. Ciertas prácticas habían costado a la empresa recursos que podrían haber ido a salarios, a equipamiento, a condiciones de trabajo mejores para el personal operativo. Los números tienen nombre, dijo en un momento de la presentación. Cada peso que se gastó de manera ineficiente es un peso que no fue al presupuesto de mantenimiento, que no fue al programa de capacitación, que no fue al ajuste salarial que varios equipos llevaban años esperando. Una pausa. Eso va a cambiar. Los ajustes salariales que anunció no eran grandiosos. No transformaban vidas de la noche a la mañana. Pero eran reales, proporcionales, y estaban respaldados por el trabajo de Andrea Fuentes, que había pasado 3 semanas construyendo un análisis de equidad salarial que revelaba décadas de inconsistencias que nadie había querido ver. Cuando terminó con los temas administrativos, Valentina se alejó del podio. Caminó hacia el primer banco del auditorio y se quedó de pie frente a la audiencia con las manos libres, sin documentos, sin carpeta, sin el escudo burocrático de los papeles. «Quiero contarles algo», dijo. «No porque sea necesario para ninguna decisión empresarial, sino porque creo que las personas merecen entender de dónde vienen las decisiones que afectan sus vidas». El auditorio se quietó de una manera diferente. Mi madre se llamaba Elena. Limpió oficinas durante 20 años. Llegaba a casa con las manos ásperas y los pies cansados, y nunca, en ninguno de esos días, le escuché quejarse de su trabajo. Lo que sí le escuché decir, repetidamente, era que las personas en las oficinas donde trabajaba pocas veces la miraban a los ojos. No porque fueran malas personas necesariamente, sino porque habían aprendido que los que limpian son parte del mobiliario. Marisol Quintero, sentada en el tercer banco exactamente como la primera vez, tenía los ojos brillantes. Mi madre me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad, que la dignidad no la da el título ni el salario, que la lleva la persona, y nada ni nadie puede quitársela a quien sabe que está ahí. La voz de Valentina tenía una firmeza que no era severidad, sino algo más parecido a la convicción de los hechos probados. Pero también me enseñó, sin quererlo, que las empresas tienen la responsabilidad de reconocer esa dignidad, que ignorar a las personas no es neutral, que es una decisión que tiene consecuencias para las personas y para las empresas. El día que llegué a este edificio por primera vez, continuó, y en la sala varios empleados que habían estado presentes ese día levantaron la cabeza ligeramente, reconociendo el momento. Esperé 3 horas en sus sillones de recepción, no porque me obligaran, sino porque quería ver. Quería entender qué experimenta alguien que llega a este edificio sin el aparato de la autoridad reconocida. Lo que encontré fue lo que muchos de ustedes han vivido todos los días. La sensación de que los procesos de esta empresa están diseñados para las personas que ya están adentro, no para las que llegan desde afuera, y mucho menos para las que están en los niveles que nadie suele considerar. Eso va a cambiar. No porque yo lo diga, sino porque ustedes lo van a cambiar. Los programas que empezamos hoy no son un regalo de la dirección. Son el resultado de haberlos escuchado, de haber leído los análisis que Sebastián Mora guardó durante meses, porque nadie le dijo que podía presentarlos, de haber hablado con Marisol Quintero sobre lo que necesita el personal operativo, de haberle pedido a Claudia Reyes que ayudara a comunicar la verdad, en lugar de administrar los rumores. Los nombrados reaccionaron de maneras diferentes y todas genuinas. Sebastián se puso levemente rígido, con la incomodidad del reconocimiento público que no esperaba. Marisol miraba al frente con una expresión que alguien que la conociera bien reconocería como el intento de no llorar en público. Claudia, que estaba de pie al costado del auditorio con su cuaderno, sonrió. Esta empresa tiene 800 personas. Cada una de ellas es la razón por la que este edificio funciona. No solo los de arriba, todos. Y cuando una empresa olvida eso, y muchas lo olvidan, paga el precio en productividad que se pierde, en talento que se va a otro lado, en personas que trabajan con el cuerpo pero no con el corazón, porque nadie les ha dado razones para hacerlo. Una pausa larga. Les pido que trabajen con el corazón. Les pido que traigan sus ideas aunque nadie las haya pedido. Les pido que señalen los problemas aunque parezca incómodo señalarlos.
Les pido que traten a cada persona en este edificio con la misma dignidad que esperan recibir ustedes, no porque sea una política corporativa, sino porque es lo correcto. El auditorio respondió con el mismo aplauso de la primera vez, pero con más cuerpo, con más personas de pie, con el tipo de aplauso que no está dirigido a quien habló sino a lo que dijo, que es la distinción que más importa. Rodrigo Castellanos estaba en el fondo del auditorio. Aplaudió de pie esta vez, sin tardanza. Después del evento, cuando el auditorio se fue vaciando en grupos de conversaciones animadas, Marisol Quintero se acercó a Valentina. Era la primera vez que se hablaban directamente más allá de los intercambios breves de los días anteriores. «Señora Ríos», dijo Marisol con la formalidad que 20 años de trabajo en oficinas le habían grabado como hábito. «Valentina, por favor». Marisol vaciló. Los hábitos de 20 años no se sueltan de inmediato. «Valentina». Lo probó como se prueba algo nuevo en la boca. Quería decirle algo que llevo días pensando. «Cuénteme. Usted dijo que vio las ruedas del carrito ese primer día y lo anotó, que llegó al día siguiente con el repuesto». Marisol se detuvo. Nadie había hecho eso antes, en 22 años, y lo curioso es que no era difícil de hacer. Era una rueda. Costaba muy poco, solo había que verlo. «Sí», dijo Valentina. «¿Por qué lo vio usted si nadie más lo vio?» Valentina pensó antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería darla bien. Porque mi madre empujó carritos como el suyo, y yo la acompañé muchas veces, y aprendí a ver lo que las personas que hacen ese trabajo necesitan, porque nadie más lo estaba viendo. Marisol asintió despacio. ¿Y cree que se puede enseñar? A ver, creo que se puede, dijo Valentina. Por eso los programas que empezamos hoy incluyen algo sobre perspectiva, sobre aprender a mirar desde lugares diferentes al propio. ¿Va a usar mi documento? El de las hojas de papel. Ya lo usé. Es el fundamento del programa de bienestar para personal operativo. Marisol guardó silencio por un momento que tenía la calidad de las cosas que se procesan en capas. Mi hija me preguntó anoche si estaba bien, dijo finalmente. Le dije que sí, que alguien finalmente me había visto. La frase cayó en el silencio del auditorio casi vacío con el peso específico de las cosas que son sencillas de decir y difíciles de haber esperado tanto para poder decirlas. Valentina no respondió con palabras. Puso una mano brevemente en el hombro de Marisol, el gesto simple y directo de dos personas que entienden algo sin necesitar explicarlo. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una transformación que los analistas del sector intentarían describir después en términos de indicadores y métricas: rotación de personal, índices de satisfacción, productividad por área, retorno sobre la inversión en capacitación. Todos esos indicadores se moverían eventualmente en la dirección que la teoría predecía, pero los números eran consecuencia, no causa. La causa era más difícil de medir aunque más fácil de sentir. La diferencia entre trabajar en un lugar donde tu existencia importa y trabajar en un lugar donde no. Sebastián Mora fue asignado al equipo de planeación estratégica a largo plazo, donde su capacidad para identificar patrones que otros pasaban por alto resultó exactamente tan valiosa como Valentina había anticipado. La primera propuesta formal que presentó fue adoptada con modificaciones menores, y las modificaciones que se le hicieron fueron sugeridas en parte por Sebastián mismo, lo que decía mucho sobre el tipo de analista que era. Andrea Fuentes diseñó el proceso de revisión salarial más exhaustivo que la empresa había hecho en su historia, y cuando lo presentó en junta directiva, lo hizo con la autoridad de quien por fin puede hacer su trabajo, sin tener que defender por qué ese trabajo importa. Pamela Vázquez asistió al programa de capacitación en atención y servicio. Al principio con la resistencia de quien cree que lo han enviado a recibir un castigo disfrazado. Hacia el final del segundo día, con algo diferente. La apertura de quien ha reconocido que hay una manera mejor de hacer lo que ya hacía. No se convirtió en otra persona. Seguía siendo eficiente. Seguía siendo rápida en sus clasificaciones instintivas, pero aprendió a cuestionarlas antes de actuar sobre ellas, lo cual era exactamente suficiente. Rodrigo Castellanos tomó su tiempo para pensar, como Valentina le había dicho que podía. Al cabo de 3 semanas, llegó a su oficina, que ya no era su oficina pero que Valentina le seguía permitiendo usar mientras tomaba su decisión, y dijo: «Quiero quedarme, con un rol diferente, no en la dirección general,
¿En qué rol? Relaciones comerciales externas. Es lo que sé hacer bien. Construir puentes con el mercado. Sin el poder que distorsiona las cosas, pero con el conocimiento que tengo. Valentina lo consideró. Lo consultó con Ernesto, con Carmen Delgado, con Gustavo Peralta. La respuesta de los tres fue la misma con palabras diferentes. Que una persona que reconoce genuinamente sus errores y está dispuesta a ocupar un espacio diferente y más adecuado, es más valiosa que la alternativa. Hay una condición, dijo Valentina cuando volvió con su respuesta. ¿Cuál? Que participes en el programa de liderazgo consciente que estamos diseñando con Andrea. No como instructor, como participante. Castellanos abrió la boca para decir algo, y luego la cerró. La condición era, en el fondo, la misma que le había puesto a Pamela. No un castigo, sino una inversión. Y la distinción dependía de si él podía verla así. De acuerdo, dijo. La primera sesión del programa de liderazgo consciente tuvo algo que ningún programa similar había tenido antes. Marisol Quintero como ponente invitada. Habló durante 40 minutos sobre lo que había sido su experiencia de 22 años en el personal operativo de empresas del sector. No fue un discurso de resentimiento ni de acusación. Fue una descripción honesta y precisa de cómo se ve el mundo desde la posición de quien nadie suele mirar. Rodrigo Castellanos estuvo en esa sesión. Escuchó cada palabra. No interrumpió una sola vez. Al final, en el momento en que los participantes podían hacer preguntas, Castellanos levantó la mano. ¿Cuándo supo que las cosas iban a cambiar? Le preguntó a Marisol. ¿En qué momento lo sintió? Marisol pensó. Cuando vi que alguien llegó el segundo día con las ruedas del carrito, respondió. No con una promesa de que las traerían, con las ruedas, físicamente, esa mañana. ¿Por eso? Dijo Castellanos. Y en la pregunta había algo que no era exactamente incredulidad, sino la comprensión dolorosa de que había estado tan enfocado en las decisiones grandes que había ignorado las pequeñas, y que las pequeñas eran exactamente donde se vivía la diferencia. Las ruedas son una metáfora, dijo Marisol, con una simplicidad que venía de décadas de pensamiento que nadie había pedido, pero que ella había hecho de todas formas. No son solo ruedas. Son la señal de que alguien notó lo que yo necesitaba y actuó sobre ello. Cuando eso ocurre, uno sabe que el lugar donde trabaja es un lugar donde importa. Y cuando uno sabe que importa, trabaja diferente. Castellanos escribió algo en su cuaderno. Valentina, que observaba desde la parte trasera de la sala, no pudo ver qué escribía. Pero el gesto mismo, el de un hombre que había pasado décadas dando instrucciones aprendiendo a tomar apuntes, era suficiente. El evento que cerró el primer trimestre de la nueva etapa de Novus Corp fue un acto interno que nadie llamó ceremonia, porque la palabra sonaba demasiado formal para lo que en realidad fue. Una tarde de entresemana en que se presentaron los resultados del programa de bienestar para personal operativo, se anunciaron las primeras promociones del ciclo nuevo, y se dio un reconocimiento especial a personas que habían contribuido de maneras que anteriormente pasaban sin mención. Marisol Quintero recibió el primer reconocimiento. El auditorio aplaudió de pie antes de que Valentina terminara de leer su nombre. Sebastián Mora recibió el segundo, por el análisis que había guardado durante 4 meses y que había formado la base de la nueva estructura de eficiencia operativa de la empresa. Beatriz Sandoval, la empleada de 41 años de antigüedad, recibió el tercero. Cuando subió al frente del auditorio, con la lentitud de sus años y la dignidad acumulada de alguien que ha visto muchas temporadas en el mismo lugar, el aplauso tuvo un calor específico que Valentina había aprendido a identificar. El calor de la admiración genuina de personas que conocen la historia y saben lo que representa. Gracias, dijo Beatriz desde el micrófono, con la brevedad de quien sabe que las palabras largas no siempre son las que más pesan. Gracias por finalmente ver lo que siempre estuvo aquí. No había más que decir. Y sin embargo, era más que suficiente. Rodrigo Castellanos estaba en el auditorio. Aplaudió. Su expresión no tenía el residuo de amargura que podría haber tenido y que varios observaban de reojo esperando encontrar. Lo que tenía era algo más complejo. La expresión de alguien que está aprendiendo a habitar de manera diferente un lugar que creía conocer perfectamente. Cuando llegó el momento de las palabras finales de Valentina,
El auditorio tenía la calidad de silencio que ella había aprendido a reconocer en los meses anteriores. El silencio de las personas que escuchan porque quieren, no porque no tienen otro remedio. Valentina caminó hacia el micrófono sin papeles, sin carpeta. Se quedó de pie con las manos libres frente a un auditorio lleno de personas que 3 meses antes no sabían su nombre. Hace un poco más de 3 meses, comenzó. Llegué a este edificio una mañana y pasé 3 horas esperando en los sillones de recepción. Durante esas 3 horas vi muchas cosas. Vi una empresa con talento real que estaba siendo mal aprovechado. Vi personas brillantes trabajando por debajo de su capacidad, porque nadie había creado los canales para que su inteligencia subiera. Vi personal operativo haciendo su trabajo con la dignidad que les pertenece, en un entorno que no siempre se la reconocía. Una pausa. Vi también algo que no esperaba ver, y que me cambió la perspectiva de todo lo que vino después. Vi a una mujer empujando un carrito con una rueda dañada, y vi que sonreía. Marisol, en el tercer banco del lado izquierdo, inclinó la cabeza levemente. Esa sonrisa no era resignación, era algo más valioso. Era la capacidad de mantener la dignidad intacta en un entorno que no siempre la merecía. Es la misma capacidad que mi madre tenía cuando llegaba a casa con las manos ásperas y los pies cansados después de limpiar las oficinas donde otras personas vivían sus vidas importantes. La dignidad no la da el edificio donde trabajas. La llevas contigo, o no la tienes, sin importar lo alta que sea tu silla. El silencio del auditorio era total, el tipo de silencio que precede a algo que todos sienten que necesitan escuchar. Lo que hemos construido en estos 3 meses no es una empresa diferente. Es la misma empresa que estaba aquí, con el mismo talento, con las mismas personas. Lo que cambió es la dirección de la mirada. Empezamos a mirar hacia adentro y hacia abajo tanto como miramos hacia afuera y hacia arriba. Y cuando una empresa aprende a mirar en todas las direcciones, descubre que tenía recursos que no sabía que tenía. A cada persona en este auditorio que alguna vez ha sentido que su trabajo no era visto, que sus ideas no eran escuchadas, que su esfuerzo era parte del mobiliario y no del alma de este lugar. Lo que sienten es real. Y lo que estamos construyendo ahora es un lugar donde eso cambia. No porque lo decretamos, sino porque ustedes mismos están cambiándolo, día a día, cuando traen sus ideas, cuando señalan los problemas, cuando tratan a sus colegas con la misma dignidad que esperan recibir. Valentina hizo una pausa más larga. Cuando retomó, su voz tenía un tono diferente, el tono de las cosas que vienen de adentro. Mi madre nunca vio los resultados del trabajo de su vida. No vio el momento en que los años de madrugar y llegar tarde a casa, de ahorrar cada peso y decirme que el conocimiento no pesa, dieron fruto. Pero yo sí lo veo. Y cuando estoy aquí, frente a ustedes, en este edificio que ella nunca conoció, pero que es exactamente el tipo de lugar en que ella pasó su vida trabajando, siento que la razón por la que hago lo que hago es exactamente esto. No vine a Novus Corp a demostrar que podía comprar una empresa. Vine porque esta empresa tiene personas que merecen un lugar donde importan, y eso es lo único que vale la pena construir. El aplauso que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue el aplauso que ocurre cuando una sala llena de personas reconoce, simultáneamente, algo que habían sentido, pero no habían podido nombrar. El aplauso que no está dirigido a nadie en particular, sino a la verdad que acaba de ser dicha con suficiente claridad para que por fin se pueda sostener. Marisol Quintero aplaudió de pie. Sebastián Mora aplaudió de pie. Beatriz Sandoval, que ya estaba de pie porque no se había sentado desde que recibió su reconocimiento, aplaudió con la energía de quien tiene 41 años de gratitud diferida, que por fin encuentra dónde depositarse. Rodrigo Castellanos aplaudió de pie. Sin duda, sin tardanza, con la expresión de quien ha reconocido finalmente el tamaño de lo que estuvo a punto de perder, y que por suerte no perdió del todo porque hubo una segunda oportunidad. Claudia Reyes, de pie al costado con su cuaderno, aplaudió y luego hizo algo que ningún protocolo de asistencia ejecutiva le indicaba hacer. Escribió en su cuaderno, subrayado 2 veces, la última frase que Valentina había dicho, para recordarla, para que cuando alguien le preguntara en los meses siguientes qué había cambiado en Novus Corp y por qué, tuviera la respuesta exacta disponible. Pamela Vázquez,
que había pedido permiso para asistir al evento aunque no era su turno, estaba en el último banco del auditorio. Aplaudió también. Pensó en los sillones grises y en la mujer que había esperado 3 horas sin quejarse, y pensó que esas 3 horas habían sido, sin que nadie lo planeara, la mejor demostración posible de que la autoridad real no necesita anunciarse. Don Ernesto Galván, que había permanecido discretamente al margen durante todos los eventos de los 3 meses anteriores, según su costumbre de dejar que sus clientes ocupen el espacio que les corresponde, cerró su maletín esa tarde con la satisfacción específica de quien ha visto completarse algo que valía la pena comenzar. «Bien hecho», le dijo a Valentina después del evento, cuando el auditorio se había vaciado, y solo quedaban ellos dos, y el eco de las conversaciones que continuaban en los pasillos. «Apenas empieza», respondió Valentina. «Lo mejor siempre apenas empieza», dijo Ernesto. Valentina recogió su carpeta de cuero sin marcas, la misma que había llevado el primer día al edificio, cuando nadie sabía quién era y la habían hecho esperar en los sillones grises. La miró por un momento. En la carpeta estaban ahora documentos completamente diferentes. Los primeros reportes del trimestre nuevo, el plan de desarrollo profesional firmado, las actas de las reuniones donde por primera vez el personal operativo había tenido voz formal en las decisiones que los afectaban. Valentina pensó en su madre, en Elena Ríos, que había pasado 20 años en edificios exactamente como ese, invisible, empujando sus propios carritos con sus propias ruedas que nadie reemplazaba, que había llegado a casa cansada todas las noches, y sin embargo había encontrado energía para sentarse con su hija a revisar tareas y preguntar qué había aprendido ese día, que le había enseñado, con el ejemplo más que con las palabras, que la dignidad no la da el trabajo que tienes. La dignidad la llevas dentro, y desde adentro decide todo lo demás. Valentina guardó la carpeta bajo el brazo. Caminó hacia la puerta del auditorio. En el vestíbulo, los sillones grises estaban donde siempre habían estado, junto a las plantas artificiales que alguien había sacudido del polvo en los últimos días. Valentina se detuvo frente a ellos por un momento. Los miró con la misma atención con que los había mirado la primera vez, cuando llegó sin que nadie supiera quién era, y se sentó a esperar con la paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja para los que tienen razón. Luego sonrió, con la misma sonrisa pequeña y genuina con que Marisol Quintero la había saludado esa primera mañana, y siguió caminando. En el mostrador de recepción, Pamela Vázquez la vio pasar. «Hasta mañana, señora Ríos». Valentina se detuvo. «Valentina, por favor». Pamela dudó. Los hábitos viejos son tenaces, pero luego asintió. «Hasta mañana, Valentina». Era una cosa pequeña, una sola palabra cambiada. Pero en los cambios reales, siempre hay un momento donde algo muy pequeño indica que algo muy grande ya está en movimiento. Y ese momento, en el vestíbulo de Novus Corp, con las plantas sacudidas del polvo y los sillones grises que crujían un poco menos desde que alguien finalmente había pedido que los revisaran, fue suficiente. Valentina Ríos salió al mundo de la tarde, con su carpeta bajo el brazo y el peso limpio de la conciencia de quien ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Las personas seguían pasando por las aceras sin saber, la mayoría de ellas, que en ese edificio con el logo de Novus Corp había ocurrido algo que no tenía nombre en los libros de gestión empresarial, pero que todo el mundo, en algún nivel, entiende cuando lo ve. Alguien había recordado que las empresas no están hechas de edificios, ni de balances, ni de estructuras accionarias. Están hechas de personas, y que cuando una empresa trata a sus personas como si importaran, descubre que siempre tuvieron la capacidad de ser lo mejor que podían ser. Solo necesitaban que alguien los viera. Meses después, cuando Novus Corp ya era citada en conversaciones del sector como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una empresa se obliga a mirarse con honestidad, Rafael Montoya publicó un artículo de seguimiento que tituló sencillamente «Lo que ocurrió después de los sillones grises». El artículo no era sobre números, aunque los números estaban ahí, mejorando de la manera ordenada que ocurre cuando las decisiones son correctas. Era sobre personas, sobre Marisol Quintero, que había sido promovida a coordinadora de bienestar operativo y que llegaba al trabajo con la misma puntualidad de siempre, pero con una expresión diferente. Sobre Sebastián Mora, que había presentado 3 propuestas más en los meses siguientes y cuyas 2 primeras
habían sido adoptadas completamente. Sobre Beatriz Sandoval, que había decidido no jubilarse todavía porque, según le dijo a Montoya, con la directa sencillez de quien lleva 41 años aprendiendo a decir exactamente lo que piensa. Ahora hay razones para quedarse. Sobre Rodrigo Castellanos, que había tomado su nuevo rol con la seriedad de quien sabe que esta es su segunda oportunidad y que las segundas oportunidades no siempre se merecen, pero sí se pueden ganar. Sus primeros resultados en relaciones comerciales externas habían sido sólidos, construidos sobre el conocimiento genuino del mercado que tenía y que nunca había sido el problema. El problema había sido lo que rodeaba ese conocimiento. Sin ese entorno, sin el poder que distorsionaba la percepción, el conocimiento encontraba un lugar más útil para sí mismo. Sobre Pamela Vázquez, que en el programa de capacitación había descubierto algo que no esperaba descubrir, que la razón por la que clasificaba a las personas tan rápido no era crueldad, sino una estrategia aprendida de autoprotección, una manera de anticipar las reacciones de jefes exigentes antes de que ocurrieran. Cuando entendió eso, la clasificación no desapareció de un día para otro, pero la pregunta que se hacía antes de actuar sobre ella cambió. Ya no era, ¿importa esta persona?, sino, ¿estoy viendo a esta persona? Era una diferencia pequeña, era una diferencia enorme. Valentina Ríos concedió una segunda entrevista a Rafael Montoya para ese artículo. Al final, cuando la grabación ya estaba apagada y los dos recogían sus cosas en la sala de reuniones donde se habían sentado, Montoya le preguntó algo que no había planeado preguntar. En algún momento, en esas 3 horas en los sillones grises, estuvo tentada a levantarse y decirle a alguien quién era. Valentina pensó la respuesta con la honestidad que había aplicado a todo lo demás. Sí, dijo. En el segundo momento en que el señor Castellanos habló conmigo con ese tono. Fue un segundo. Y luego recordé por qué había decidido esperar. ¿Por qué había decidido esperar? Porque mi madre esperó 20 años en esos sillones. No los mismos, pero exactamente esos. Y nadie le preguntó nunca qué veía desde ahí. Valentina cerró su carpeta. Yo tenía 3 horas. Podía usarlas para aprender lo que ella nunca pudo decirle a nadie. Montoya escribió esa cita en su cuaderno, aunque ya tenía la grabación. Algunas cosas se necesitan escribir a mano para que queden bien grabadas. El artículo terminaba con un párrafo que varios lectores guardaron o imprimieron o enviaron a personas que conocían en empresas similares, porque reconocieron en él algo que llevaban tiempo sintiendo sin poder articularlo. La historia de Novus Corp no es la historia de una adquisición corporativa. Es la historia de lo que ocurre cuando alguien con poder decide usarlo para responder la pregunta que las empresas rara vez se hacen. ¿Cómo se ve este lugar desde la posición de quien lo sostiene en silencio todos los días? La respuesta, cuando alguien finalmente se sienta en los sillones grises para escucharla, suele ser la más importante que la empresa haya escuchado jamás. En el vestíbulo de Novus Corp, los sillones grises seguían ahí. No los habían reemplazado todavía, aunque estaban en el presupuesto del siguiente trimestre. Pero alguien, en algún momento de los meses anteriores, que nadie podía identificar con precisión, había colocado sobre el apoyabrazos de uno de ellos una pequeña planta real, no artificial. Una planta pequeña y verde que necesitaba agua una vez por semana, y que Pamela Vázquez regaba con una pequeña regadera que guardaba debajo del mostrador de recepción. Nadie le había pedido que lo hiciera. Ella sola lo había decidido. Era una cosa muy pequeña. Era exactamente del tamaño correcto. Lo que ningún artículo capturó del todo, porque algunas cosas ocurren en los márgenes de lo que las cámaras y los cuadernos registran, fue la conversación que Valentina tuvo con su madre en el cementerio, la tarde antes de que se publicara el artículo de seguimiento. No era algo que hiciera con frecuencia. No era supersticiosa ni especialmente ritualista, pero ese día sintió la necesidad de estar ahí. La tarde era clara. La ciudad se oía a distancia. Ese murmullo constante que las ciudades hacen cuando están vivas y ocupadas con sus propios asuntos. Valentina estaba de pie frente a la lápida con su carpeta bajo el brazo, exactamente como había llegado a Novus Corp ese primer día, porque los hábitos de trabajo son tenaces y porque había algo apropiado en esa coherencia. Le contó lo que había ocurrido. No todo, porque habría tardado horas en contarlo todo. Pero los momentos que más importaban,
la mañana de los sillones grises, el carrito de Marisol, el análisis de Sebastián que llevaba 4 meses esperando que alguien lo pidiera, el discurso en el auditorio, el aplauso que no era cortesía, sino reconocimiento, el momento en que Castellanos había tomado apuntes en la sesión donde Marisol fue la ponente, el momento en que Pamela le dijo «Valentina» en lugar de «Señora Ríos». Valentina no sabía si su madre la escuchaba. Esas preguntas no tenían respuesta, y a Valentina nunca le habían gustado las preguntas sin respuesta, salvo las de matemáticas, donde la falta de respuesta inmediata era el inicio del proceso, no el final. Pero hablar ahí tenía una utilidad práctica que no necesitaba explicación. La obligaba a elegir qué decir, a ordenar lo que había ocurrido en los meses anteriores con la claridad que exige hablarle a alguien que escucha con atención. Elena Ríos había sido alguien que escuchaba con atención. Era uno de los rasgos que Valentina había heredado, aunque no sabía hasta cuándo había entendido que era una herencia. «La empresa funciona», le dijo al final, con la sencillez de los reportes que tienen buenas noticias. «Las personas trabajan mejor, los números mejoran. Marisol tiene ruedas nuevas en su carrito». Una pausa breve. «Sé que eso último suena pequeño, pero tú entiendes por qué no lo es». El murmullo de la ciudad siguió a distancia. Las hojas de un árbol cercano se movieron con el viento de la tarde. Valentina asintió como si hubiera recibido una respuesta y recogió su carpeta. «Mañana hay reunión de junta. Los números del trimestre son buenos, y Sebastián tiene una propuesta nueva que todavía no conozco del todo, pero que me parece prometedora por las primeras páginas que vi». Sonrió. «Voy a hacer bien mi trabajo».